Hola, buenos días hermanos. Vamos a empezar la meditación de hoy con Mateo capítulo 9, versículo 3 y 4. Mateo 9, versículo 3 y 4. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Hasta aquí. Hoy vamos a ver este aspecto de Jesús. Los escribas, los religiosos, decían dentro de sí, hablando mal de Jesús, pero ellos no daban voces, sino que decían dentro de sí, pensaban. Pero Jesús escuchó su pensamiento que decían dentro de sí. Así que les respondió, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aunque no hablan en voz, Jesús escucha hasta su voz interior. Tenemos que recordar, nuestro Señor escucha todos, hasta nuestro pensamiento y nuestro corazón. Versículo 11 y 12, mismo capítulo. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En aquel entonces los fariseos dijeron a los discípulos de Jesús, Jesús no estuvo con ellos, así que los fariseos hablaban mal de Jesús, criticándolo. Pero Jesús lo escuchó y les respondió. Como que Jesús estuvo con ellos, les respondió. Cuando hablaban mal de Jesús y de los discípulos, Jesús se interviene en sus conversaciones. Tenemos que recordar, nuestro Señor escucha en todos los lados. La Biblia dice, el que formó el oído, el que hizo el oído, no oirá. Dios que nos dio nuestro oído, escucha todas nuestras palabras. El Señor se interviene en todas nuestras conversaciones. Escucha todas nuestras palabras, no solamente en voz, sino también en nuestro pensamiento. Cuando Dios dijo a Abraham que iba a tener hijo a través de Sara, ya era vieja, escuchándolo, Sara se rió de sí mismo, diciendo dentro de sí, ¿cómo podré tener hijo siendo vieja? Ella se rió. Entonces Dios le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Así se asustó Sara y dijo, no me he reído. Entonces Dios le dijo, te has reído. Dios lo vio y lo escuchó, la palabra dentro de sí, de Sara. Y mismo capítulo Mateo 9, versículo 21 y 22, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Había una mujer de flujo de sangre. Ella decía dentro de sí. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ella tenía mucha ilusión de su curación. Ella decía dentro de sí, no se atrevía
acercarse a Jesús. Solo esperaba dentro de sí, diciendo a sí mismo, pero lo escuchó Jesús y le salvó. Es decir, nuestro Señor escucha hasta nuestro gemido interior. También en algunos casos, los necesitados gritaban buscando a Jesús que le atienda, pero Jesús en algunos casos iba a pasar. Se fingía que no escuchaba. Y ellos gritaban más, aunque todo el mundo les impedía. Pero aún ese momento Jesús lo escuchaba. Pero para probar su sinceridad, fingía que no escuchaba. Pero al final Jesús escuchó y les respondió. En nuestra vida también, cuando parece que el Señor no nos escucha, aún así está escuchando y nos responde a su tiempo. Y por último, Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Los hermanos hablaron cada uno a su compañero. Tenemos compañeros en la fe que son hermanos. Porque es importante nuestra reunión, nuestra comunión entre nosotros. Porque en nuestra reunión, en nuestra palabra, el Señor está y lo escucha para estar con nosotros, para cumplir, para ayudarnos, estando en nuestra conversación. Así que el Señor siempre nos escucha. Tenemos que recordar esto. Esto es nuestra consolación. Hoy hasta aquí hemos meditado. Que tengan una buena semana en paz con el Señor. Gracias.